Muy buenos días. Esta es la clase de elementos de habla continua que está dentro del marco de la fonosintaxis. Quien les habla es la profesora Macarena Céspedes y voy a tratar de explicar en este poco tiempo en qué consisten estos elementos, ¿ya? Para eso primero voy a explicar lo que es la fonosintaxis, como ustedes pueden inferir desde la conformación morfológica de la palabra. Fono es sonido y sintaxis, bueno, tiene que ver con lo que nosotros entendemos por sintaxis en gramática, por lo tanto es la construcción sintáctica de los sonidos, ¿ya? Acá estamos dentro de los parámetros de la gramática oral y cómo en el fondo ocurre su funcionamiento. Acá hay ciertos conceptos importantes que nosotros tenemos que conocer para entender bien esto, principalmente el concepto de sílaba, que si no lo han visto lo verán pronto, y, y bueno, si ya lo han visto, entonces les hará mayor sentido. La sílaba es la unidad de análisis que se configura, ¿verdad?, a partir de la agrupación de sonidos. Esto es muy indispensable en la lengua, puesto que los sonidos para poder funcionar deben agruparse, ¿ya? Es una regla general dentro de las reglas de, de las lenguas naturales. Entonces, una vez que los sonidos se agrupan en estas estructuras, ¿no es cierto? Vamos conformando otras unidades como la palabra fónica, que es una constitución de lo que entendemos por palabra, pero que no siempre va a tener un correlato léxico, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya estamos dentro de la gramática oral, estamos dentro de una construcción léxico-semántica dentro del marco de esta gramática oral. Y es muy importante entender cómo ocurre esto. ¿Ya? Esto ocurre principalmente porque los elementos cuando se agrupan, que eso tiene el nombre de silabificación, muchas veces por efecto del habla continua, de esta habla que está dentro de los parámetros de la cadena hablada, que tiene un tempo de habla particular y que generalmente se agrupa en una unidad de sentido mayor que es la unidad entonativa, ¿verdad? Eh, Sufre algunas modificaciones en estos agrupamientos, a lo que nosotros llamamos resilabificación. En el fondo, estas modificaciones tienen que ver con que la sílaba no se establece dentro de los límites que estaban considerados, sino que genera un movimiento que hace que la sílaba aparezca de otra forma, o que dos sílabas se unan en una, o que se elida una sílaba y producto de esta elisión una sílaba anterior a ella quede amalgamada con la sílaba posterior a ella, entonces se genera una nueva estructura sintáctica a nivel fonológico que no teníamos considerado, ¿ya? Un clásico ejemplo a grandes rasgos como la palabra porfa, ¿no es cierto? Que tenemos por favor, y al generar una elisión silábica en favor, ¿no es cierto? La sílaba por se elide, y entonces por queda amalgamada a fa, y decimos por fa, ¿ya? Esa es una reestructuración silábica, es una modificación en la agrupación de los términos a nivel de la fonosintaxis, ¿ya? Entonces, vamos a entender todo lo que veamos desde acá, desde ese marco teórico que yo acabo de explicar o reforzar, ¿ya? Ahora, como ahí bien dice, ¿no es cierto?, los rasgos de habla continua se presentan como ocurrencias fonéticas de combinación entre sonidos, ¿ya?, que era lo que yo les decía. Esta combinación está en el orden de la unidad silábica dentro de un enunciado fonológico, propias de la producción del sonido lingüístico que es el habla, ¿no? Acá nosotros incluimos un concepto que
tiene que ver con los elementos de simplificación segmental que están dentro de los elementos de habla continua o características del habla continua. ¿Por qué? Porque no todos los rasgos de habla continua tienen que ver con una simplificación de los segmentos, ¿ya? En el caso del ejemplo anterior era una simplificación de segmentos porque se lee una sílaba completa. A veces la simplificación es solo de una unidad de sonido, porque se lee de una vocal o una consonante, y a eso le llamamos simplificación segmental. Si bien hay una alta frecuencia de simplificaciones segmentales que son funcionales a la reestructuración silábica, dentro de los rasgos de habla continua encontramos otros que no pasan por una simplificación de la unidad mayor, ¿ya? Solo vamos a ir viendo a través de ejemplos. Bueno, ahí hay una cita de Antonio Quilis, ¿ya? En donde precisamente habla de que estos rasgos, ¿no es cierto?, o esta fonosintaxis tiene que ver con las modificaciones que sufren los fonemas al agruparse con las palabras dentro de un enunciado, o sea, dentro de el dominio o los límites de toda la cadena hablada y no solamente dentro de la palabra, ¿ya? Que eso es lo más importante aquí. Clasificación y descripción de los rasgos de habla continua y simplificación segmental. Vamos a entrar ya en detalle con cada uno de estos rasgos, ¿ya? Y vamos a ver inmediatamente, vamos a dejar probablemente los de simplificación al final. Vamos a partir con elementos de habla continua que no necesariamente son simplificaciones, como por ejemplo el alargamiento. El alargamiento no tiene que ver con restar, sino que tiene que ver con que uno de los segmentos dentro de la cadena hablada o de la unidad que estemos observando, sea sílaba o sea palabra, o sea una frase locucional, por ejemplo, vamos a ver que va a ocurrir una modificación en la duración de este sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a durar más de lo normal o más de aquello que normalmente nosotros identificamos desde nuestra percepción, ¿ya? O sea, perceptualmente como hablantes nosotros nos damos cuenta que la persona alargó, ¿ya? Lo digo así porque nosotros podemos medir eso como investigadores, ¿no es cierto? Hacer un análisis y mirar la duración de los sonidos para constatar esta realidad perceptual, pero los alargamientos que son interesantes para nosotros son precisamente aquellos que son percibibles, ¿verdad? Que son percibidos en sociedad por los otros interlocutores. Los que no son perceptibles no tienen mayor importancia en el ámbito de la interacción, ¿ya? Por lo tanto, muchos van a variar a nivel de duración, pero solo algunos van a ser significativamente variables a nivel de alargamiento, de duración, como para llamarles alargamiento. Y esos son los que uno identifica desde la percepción de la interlocución, ¿ya? Bueno, acá tenemos algunas precisiones, ¿no es cierto?, en qué lugares o cuáles son los segmentos que tienden a alargarse. Para el español chileno tomamos ahí el análisis que realicé con la profesora Miriam Cid Uribe en nuestros análisis del corpus de habla rural, por ahí por el 2008 fue publicado esto, y allí nosotros describimos 3 tipos y bueno, a lo largo de las investigaciones de corpus actuales he constatado que son los que existen y también coinciden muchas veces con los que ocurren también en otras variedades del español, ¿ya? Principalmente nosotros encontramos en este corpus alargamientos monosilábicos, ¿no es cierto? Vocalizaciones como ¿ya? Cuando uno llena como una especie de vacío, ¿no es cierto? Muchas veces a eso se le llama pausa llena, porque en el fondo es una pausa que uno podría hacer porque quiere pensar y está rehilando o está organizando el texto informativo que va a decir o que está diciendo, y en lugar de dejar ese espacio, ¿verdad?, de tiempo como una pausa larga, va a ser lo que acabo de hacer yo, ¿no? Va a ser como que es bastante normal, una realización a lo que nosotros llamamos vocalización.
Por otro lado, tenemos también en la última sílaba de palabras bisilábicas y polisílabas, en donde ocurren también alargamientos, principalmente disílabas, porque se tiende a alargar la segunda sílaba o la sílaba que esté a veces acentuada. Um, y en polisílabas también aparecen ciertos alargamientos, principalmente en la sílaba tónica. En la sílaba tónica de palabras agudas y graves es donde más se da. Tenemos acá ejemplos, ¿ya? Yo creo que ya conocen este símbolo, que es un símbolo de principalmente, ¿no es cierto? Estoy tratando de buscar un cursor acá, pero no me aparece a simple vista, no sé lo que estoy haciendo. A ver, espérenme un poco porque me atasqué acá con algo que no. ¿Ya? Bien, bueno, pero voy a mostrar con el cursor. Ahí está ese símbolo de alargamiento, ¿ya? El símbolo se pone justo después del sonido alargado. Y entonces acá tenemos ejemplos de alargamiento vocálico como i, no, tan, ver, ¿no es cierto? Alargamientos consonánticos, en donde la consonante es la que dura más y no la vocal. No es quién, sino que es quién, bien, el, ¿ya? Muchas veces los alargamientos consonánticos no se dan con la misma frecuencia que los vocálicos se dan en mayor frecuencia, son más comunes, más externos y constantes, o sea, los percibimos más, ¿ya? Precisamente porque los alargamientos consonánticos ocurren menos, pero cuando estos ocurren generalmente también van de la mano con algún tipo de énfasis o marca discursiva, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno dice, me encanta el sol, ¿ya? Entonces nosotros decidimos alargar un poquitito el final de esa palabra fónica que si termina en consonante, o sea, con una coda cerrada, como es el caso de estos tres ejemplos, que son monosílabos con coda cerrada, con coda en el fondo, una sílaba cerrada que está cerrada por una consonante y entonces alargamos el final de la consonante, ¿ya? La categoría 2 que encontramos fueron los alargamientos vocálicos propiamente tales, al final de sílaba, en sílaba que es abierta, o sea que no está cerrada por una coda, como miedo, bajonear, antiguamente, ¿ya? Y eso va en línea con que estas palabras suelen estar al final de un enunciado que puede ser que termine en la mayoría de los casos en suspenso, ¿ya? En tono de suspensión. Y el tono de suspensión muchas veces genera, es un tono que queda ahí en suspenso, que no sube ni baja, ¿ya? Y que por lo tanto muchas veces genera o da pie a un alargamiento al final de la estructura. Tenemos también estos alargamientos en situación consonántica, ¿ya? En palabras que no son monosilábicas, por eso es categoría 2. En palabras, ya estamos en palabras que son polisilábicas o bisílabas, entonces acá tenemos la palabra pensión, ¿no es cierto?, en donde hay un alargamiento consonántico también, a pesar de que tiene dos sílabas. ¿Por qué digo a pesar? Porque se podría creer que con más de una sílaba ya es más difícil mantener una consonante al final, ¿ya? Si bien ya en el habla continua las consonantes finales de palabras que tienen más de una sílaba suelen suavizarse o ser elididas por completo, es más difícil o podría ser que de alguna manera eh, no puedan mantenerse o sea más difícil, ¿verdad?, alargar. Entonces, esto es algo que pasa con mucho menor frecuencia, ¿ya? O sea, lo más común que podemos encontrar son alargamientos consonánticos monosilábicos al final de las sílabas cuando estas son cerradas. Y los bisílabos son los que menos alargan consonánticamente al final. Y en la categoría 3 tenemos alargamientos vocálicos, ¿no es cierto? Como respeto, eh, respeto, mayores, pillar,
ya que ahí siempre el alargamiento va a ser vocálico en estos casos y también es menor frecuente, se encuentra con menor frecuencia los alargamientos consonánticos en este tipo de palabras, ya como grandes. Ahí claramente hay un énfasis en esa sílaba. Es una sílaba que además tiene acento, ¿verdad? Es la sílaba prominente entre la otra, o sea, entre las dos, es la que tiene mayor sonoridad y por lo tanto mayor acento, tiene mayor frecuencia, intensidad y también mayor duración, ¿verdad? Y además al intensificar se genera un alargamiento de N al final. En cuanto a funciones comunicativas de los alargamientos segmentales, que yo ya lo estaba anticipando un poco, primero llenar vacíos de contenido, eso genera estas pausas llenas que yo les decía, como un ¿ya? Intensificación discursiva, que era lo que estaba mencionando, que tiene que ver con una funcionalidad más pragmático-discursiva, y lo otro es que también marcan enumeración. Entonces, si estamos enumerando, ya como fui a la feria a comprar limones, manzanas, pera, ya, quiero que te laves las manos, que te quedes ahí, ya, o sea, cuando uno quiere como intensificar algún tipo de enumeración, que incluya también alguna especie de acto de habla, ¿no es cierto?, de mandato, pero que sea cortés, ¿ya? Entonces lo alargamos. Acá tengo dos ejemplos del corpus de habla de localidades rurales en donde encontramos alargamiento, ya, por ejemplo, acá hay un alargamiento en O, y acá abajo hay un alargamiento en A, y ahí le puse un medio alargamiento en botó, ya, porque en el fondo este se van a dar cuenta no es tan largo como este al final, ¿ya? Aquí también hay un medio alargamiento antes del alargamiento final. Escuchemos. Tengo mi hijo de 5 años. Entonces ahí claramente lo que ella está haciendo aprovecha, llenó un vacío, es una pausa llena que le ayuda a rehilar, ¿ya? Tengo mi hijo de 5 años. Es como si lo pensara, ¿ya? Y vuelve a entregar la información después del alargamiento. Tengo mi hijo de 5 años. El segundo, El remate consiste en pegar botón, entrar cola. alarga porque hay una enumeración, ¿no? Ella es costurera y está explicando qué es un remate, ¿ya? El remate consiste en pegar botón, entrar cola. Pegar botones, entrar cola y la última es la que más alarga. El remate consiste en pegar botón, entrar cola. Bien. Ahora vamos a pasar a una estructura que es muy importante, la sustitución segmental. Es algo que comentamos al principio de este curso, ¿verdad? Cuando hablamos de conmutación y sustitución, nos queda súper claro, ¿verdad? Que la conmutación no tiene que ver con una posibilidad variable dentro de la lengua, sino que más bien con una posibilidad de determinar cuáles son aquellos sonidos en ciertos contextos, ¿no es cierto?, que son más bien invariables, que no conviene sustituir, porque si no transformamos las palabras en otras palabras o en cosas irreproducibles. Aquí lo que es más interesante es que nosotros tomamos, por tanto, la sustitución, porque es la que ocurre en el habla espontánea, en el habla en general, y son aquellos elementos sonoros que sí pueden ser sustituidos como variantes de un mismo alófono, ¿no es cierto? Y entonces hay un patrón constante de que ciertos sonidos van a sustituir otros y algunos alófonos van a ser variantes de un mismo fonema y otros sonidos no van a ser nunca variantes de un mismo fonema. O sea, por ejemplo, la I suele ser sustituida por la E, como vemos en el primer ejemplo, pero no la O, no la U, no la A, ¿ya? No puede ser cualquiera. Entonces aquí nosotros empezamos a identificar cuáles son los patrones constantes de sustitución. Lo que hemos visto sobre todo
es sustitución de vocal por vocal, ¿ya? Como legítima, ¿ya? Una palabra tomada de habla en contexto rural, o vocal por semivocal, eh, o por consonante, ¿no es cierto? Eh, y consonante por consonante, ¿ya? Y en Kauro es consonante por semivocal, porque ahí iría una B, ¿ya? Pero como la bilabial es abocinada, ¿no es cierto? Y luego va una alveolar, se empieza a retraer un poco y en lugar de cabro, que suele ser aspirada en esa, perdón, fricatizada en esa aspiración, o sea, se suaviza al punto de que genera una semivocal en esta variedad hablada y no una fricativa, ¿ya? Lo mismo ocurre con mayrugar, con la b intervocálica sonora. Si se fijan, la anterior es una b, una labial intervocálica sonora, que se fricatiza y que en esta varía en lugar de fricatización lo que se hace es generar una semivocal y abajo pasa lo mismo, pero con una d, ¿ya? Intervocálica. Y ocurre una semivocal en lugar de una consonante. Y por último, consonante por consonante, que ahí tenemos un hui y no un fui, ¿no es cierto? Se sustituye la j, que es en el fondo la velar sorda, por la labiodental fricativa. Ya, esto es muy común que pase, tiene que ver con el habla continua, precisamente, por eso le llamamos rasgos del habla continua, porque aquí hay una sustitución que claramente es producto todas estas son productos de asimilaciones, ¿no? De los puntos o los modos de los sonidos que están cerca, ¿ya? O de la función de las cuerdas vocálicas. Entonces se pueden los sonidos sonorizar, se pueden fricatizar, ¿no es cierto? Se pueden velarizar, nasalizar, o sea, el sonido muchas veces toma parte del color, por así decirlo, del sonido que está al lado. Entonces, al lado de este primer elemento que tuvo sustitución, tenemos un diptongo creciente, ¿no es cierto? Y este diptongo creciente está formado por el diptongo velar, ¿verdad? Posterior. Y luego tenemos una I, que es palatal. Entonces todo esto se genera en la zona palatal y parte desde la zona posterior, que es este diptongo velar. Entonces ahí lo que ocurre es que el sonido de fui, ¿no es cierto?, de la inicial, que está adelante, se velariza, ¿ya? Y la fricación, en lugar de sorda, ¿ya? En lugar de ocurrir en la zona anterior, ocurre en la zona posterior, ¿ya? Y en lugar de decir fui, decimos hui, ¿ya? Esto es muy parecido a la velarización de la N alveolar. O sea, si estás en posición que al lado hay una velar, se te va a ir todo el punto de articulación atrás. Bueno, en esto ocurre lo mismo, ¿ya? Por eso es bastante normal que en las hablas y en las variedades en donde ocurre esta sustitución, la sustitución tiene una explicación coarticulatoria eh, que es bastante sencilla, digamos, ¿ya? En cuanto a asimilación segmental, es una ocurrencia de coarticulación que se produce por la asimilación de un rasgo del sonido que precede o procede, ¿ya? Yo ya les he explicado un poco las asimilaciones porque muchas veces producto de la asimilación ocurre otro tipo de fenómeno de habla continua como la sustitución, ¿ya? Acá vamos a ver asimilaciones particulares, como por ejemplo bilabialización del alveolar nasal sonora N, ¿no es cierto? Porque tenemos que le sigue una palabra que comienza con una bilabial, como es 20, entonces un 20 se torna bilabial, ¿no es cierto? Esa N.
y entonces la sustituimos por una N. Como ustedes se fijan, las asimilaciones generan sustitución de por sí. Y por otro lado está la que yo acabo de mencionar, la velarización del alveolar nasal sonora N, ¿verdad? Por una N, ya que le sigue efectivamente una velar como la G. Entonces tenemos pongo, ¿ya? Y eso genera que toda, todo el punto de articulación que coarticula la N con la G se generen en un solo lugar, que es el velo, ¿ya? En la zona más velar y no en la zona alveolar. No ocurre que la G pasa a ser alveolar, ¿ya? Porque no tenemos una G alveolar, ¿ya? Poño, sería algo así. No, hacemos pongo, o sea, la lengua se retrae y se toma del sonido posterior. Las simplificaciones segmentales, y ahora sí pasamos, recordemos que todas las anteriores no generaban una simplificación de la estructura, sino que más bien otro tipo de rasgos como mayor duración de algún segmento o sustitución, no eliminación, sino que sustitución, y eso no se considera como una simplificación segmental. La simplificación segmental es cuando efectivamente hay una reducción ya de las unidades en los elementos de la constitución de la palabra o del enunciado. Entonces, tenemos ahí un concepto muy importante que ya deben manejar probablemente si están transcribiendo, que es la elisión, ¿no es cierto? Cuando un fenómeno no ocurre, cuando un fenómeno también llamado alófono cero, ¿ya? Cuando no tenemos la ocurrencia de un segmento que debería ir, digo debería porque tenemos una estructura fonológica que así lo sugiere, ¿ya? Pero eh, está dentro de la libertad de la gramática oral y dentro de las reglas en las que se puede mover, que se puede elidir algunos segmentos, no todos, por supuesto. ¿Ya? Hay unos que ustedes jamás verán que se liden, y eso es muy importante porque nosotros los analizamos siempre en el contexto fonético en los que ocurren. O sea, hay ciertos contextos fonéticos en los que se eliden ciertos términos y ese mismo término podría no elidirse nunca en otra situación fonética. ¿Ya? Eso tiene mucho que ver con las reglas de la oposición fonológica de Trubetskoy, que se ven al principio del curso, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando él genera estas reglas, ¿no es cierto? Y dice cuándo podría ser considerado variante de un sonido, ¿verdad? Aquel que se opone de cual o tal manera, o aquel que puede o no ser sustituido, ¿no es cierto? Aquí es muy similar. Él habla dentro de lo fonológico, no se mete con elisión, pero si nosotros llevamos ciertas reglas al plano fonético, que es donde ocurren estas realizaciones verdaderamente, nos damos cuenta que también hay ciertas reglas que operan acá del mismo tipo. O sea, la elisión no va a generar un cambio en el significado intelectual de los términos, por lo tanto no va a afectar la comunicación, ¿ya? La interacción, y por eso pueden ocurrir, ¿ya? Eh, y hay otros contextos fonéticos en donde si elidiéramos, efectivamente sí arruinaríamos el significado intelectual del término y sí veríamos afectada la interacción, ¿ya? Porque no se entendería lo que estamos diciendo. Entonces, la elisión también tiene un patrón, no es que cuando uno dice, es que el chileno elide todas las S o se come todas las S, ¿no es cierto? No, no son todas. Es en algunos contextos fonéticos en donde las elide, en otras las aspira y en otras situaciones siempre o generalmente las va a realizar. ¿Ya? Entonces eso es súper importante tenerlo claro, de que no podemos llegar y generalizar que esto ocurre siempre. ¿Ya? Ocurre en distintas contextos fonéticos y en algunos contextos fonéticos, ¿ya? Por otro lado, lo que más tenemos son elisiones vocálicas y consonánticas, ¿ya?
Cuando uno marca la elisión en la transcripción, generalmente se indica, ¿verdad?, poner una sola marca de elisión por elemento, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo he leído una sílaba completa que tenía 3 sonidos, basta que coloque un solo símbolo de elisión porque marca la elisión de una unidad, ¿ya? Y bueno, se marca también para la elisión de un solo sonido porque es una unidad independiente de la unidad silábica. Entonces no se puede generar una confusión ahí, ¿ya? Para efectos de ejemplificar, a veces uno podría poner ya un símbolo de elisión para cada elemento, pero eso ya es más por fines pedagógicos. En la investigación siempre vamos a marcar una sola vez por unidad, me refiero, y en algunos casos no marcarlo, simplemente dejarlo sin ningún tipo de marca, asumiendo que ahí hay una elisión, para que se pueda mostrar bien cuál es el resultado final de la palabra reconstruida o de la sílaba que se reestructuró, ¿ya? Acá tenemos casos de elisiones vocálicas cuando producen monoptongación de diptongo, por ejemplo, aeropuerto y en lugar de aeropuerto, ¿ya? Recuerden que AE es un hiato, ¿no es cierto? Es un hiato y es aeropuerto, pero muchas veces esos hiatos generan una especie de no diptongación en sí, pero sí generan una especie de elementos de unificación de elementos. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ser dos sílabas distintas, a veces se pronuncian en una sola sílaba y desde ahí es que ya se genera una síntesis de sonido entre A y E, ¿ya? Que puede ser más aproximante en este caso a E, que es lo que nosotros hemos visto en la investigación y en varios corpus, ¿no es cierto? Que la gente tiene más tendencia a decir aeropuerto, ¿ya? Fui al aeropuerto, en lugar de decir fui al aeropuerto, ¿ya? Porque precisamente siempre que hay dos vocales, dos sílabas vocálicas sin márgenes consonánticos, va a haber una tendencia a la síntesis de esas vocales, ¿ya? Acá tenemos ejemplos de elisión vocálicas y consonánticas propias de estos contextos rurales, pero que también ocurren en habla urbana, lo que pasa que no siempre con los mismos elementos o con los mismos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, la elisión de la d son bastante comunes en general en el español, puesto que estas son las oclusivas que en situación intervocálica tienden a fricatizarse, por lo tanto tienden a simplificarse o a debilitarse, ¿ya? Cuando llega a un máximo el debilitamiento de la intervocálica, esta es elidida, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos trabajar, andamos, todo, juventud, ¿ya? En juventud, por ejemplo, que es la d final, ocurre mucho, ¿ya? También en las hablas urbanas, que decimos ciudad, y terminamos elidiendo esa d final, que es una coda de la última sílaba de palabra que se suele caer, ¿ya? O sea, suele no ocurrir. Las elisiones de S, por supuesto que son unas elisiones muy constantes y comunes en Chile en general. Y puse solo 2 ejemplos, año, mucho, pero sabemos que sobre todo cuando las palabras que están a la cola del enunciado van con una S final, puede ser que esta no ocurra. A veces ocurre cuando es más explicativo el texto, ¿ya? Eso fue hace muchos años y uno trata de marcar las S, pero uno puede decir, eso fue hace muchos años, ¿ya? O sea, elide y marca a la vez. La final, si hay una tendencia a elisión y justo al final marca, probablemente esa marca es más discursiva que fonológicamente explicativa en sí misma, ¿ya? Tenemos la vibrante simple, que esto sí ocurre mucho en el habla rural a diferencia de la urbana, en lugar de levantarme, ¿ya? Como que la R no la hacen.
o sea, no está, en verdad, en el espectrograma. Hay una especie de, uno percibe un aproximante aquí, pero en verdad no hay nada, levantarme, que esperarlo, en lugar de esperarlo, ya hay que esperarlo. Entonces, si ustedes se fijan, la vibrante simple inicial, margen prenuclear, no es la elidida, ¿ya? El patrón siempre va a ser que la vibrante simple postnuclear, o sea, la que es coda, es la que va a tender a la elisión, así como la D en coda tiende a la elisión. O sea, las codas generalmente tienden a debilitarse producto del habla continua y en algunos casos tienden a salir, ¿ya? A ser elididas. Aquí llegamos ya a lo que es elisiones silábicas, ya al inicio del grupo fónico o palabra fónica, ¿no es cierto? Tenemos tar, que es un verbo que suele en todas sus conjugaciones probablemente ser realizado por los usuarios del español chileno con una elisión inicial de sílaba, como está ahí, estamos todos aquí, estamos bien, estamos mal, ¿ya? Estuvimos reunidos, ¿ya? Etcétera. Entonces, eh, esto es una elisión propia, se lide el primer segmento porque en tar, en la sílaba tar, está la raíz verbal, ¿ya? Y por lo tanto ahí está la información verbal, esa es la que va a generar además toda la conjugación del verbo, por lo tanto posibilita que éste siga siendo conjugado a pesar de que su primer segmento esté lidido. ¿Ya? Está la funcionalidad de la lengua a pesar de que ocurran este tipo de elementos de simplificación. Al interior del grupo fónico, como por ejemplo catolismo, dijo uno de las personas, o atá, ¿no es cierto? Disculpen, está sonando mi... ¿Sí? ¿Sí? Ya, es que estoy dando una clase, después voy a bajar, ¿ya? Gracias. Ya, disculpen. Entonces estábamos en, acá, catolismo, ¿verdad? Atá, por ejemplo, aunque aquí la elisión, yo la puse como elisión silábica, ¿ya? No es totalmente silábica porque queda una aspiración, ¿ya? De la coda, pero en el fondo es silábica porque la estructura tenía 3 sílabas y queda solo con 2, ¿ya? O sea, la coda de das se amalgama y queda finalmente como margen postnuclear de esta A, que es de la sílaba ta, ¿ya? Atadas, ¿verdad? Ata, ¿ya? Ella decía, tengo las manos atadas. Entonces, es una expresión acá de simplificación segmental potente, porque de 3 sílabas quedan 2, producto de la elisión de la sílaba final, que genera una reestructuración, ¿ya? Reestructuración porque el margen de ese postnuclear queda para generar margen de cierre de toda la palabra. También están las elisiones al final del grupo fónico, ya acá está el famoso pa, en lugar de para, ¿no es cierto? Que pa genera un montón de resilabificaciones, pa allá, pa acá, pa aquí, pa allí, ya, pa ti, pa mí, etc. Y eso es gracias, esas amalgamas y construcciones fónicas particulares son gracias o debido a la elisión de esta sílaba completa, ¿ya? Entonces muchas veces la elisión es funcional a que ésta pueda amalgamarse a otra estructura y generar grupos fónicos particulares y autónomos, ¿ya? Preocupá, se lide da, ¿verdad? Y paré por parece,
¿ya? Es como pare que tal cosa, ¿ya? Pare que vino, ¿ya? En lugar de parece que vino. Tenemos elisiones silábicas, ¿no es cierto? También en donde nosotros podemos mirar reestructuraciones y podemos ver construcciones ya de algunas estructuras que se van anexando, lo que explicaba recién, producto de una elisión. Antonio Aquiles a esto le denomina cirrema. Este es un concepto tomado directamente del Manual de Fonética y Fonología Españolas de Antonio Aquiles. Él define cirrema. Lo que yo hice fue, en el fondo, explicar cómo el cirrema en estas hablas ocurre por elisión, ¿ya? Que es lo que les traigo acá a la clase, ¿ya? Entonces, como defino ahí, es una simplificación segmental por elisión silábica al inicio o al final del grupo fónico que genera una pérdida de acento léxico, lo cual hace que los segmentos que quedan se anexen al grupo fónico que sigue y que no aparece en la definición, pero que en el fondo es el grupo fónico que tiene un acento léxico, ¿ya? Entonces, los sonidos, recuerden que para funcionar deben agruparse y generalmente estas agrupaciones van a ir conformando acento. El acento es como una fuerza, efectivamente, una fuerza de intensidad, de energía, de frecuencia, que une, que reúne, que los agrupa en el fondo, ¿ya? Ahí, que los agrupa, y a eso es a lo que nosotros perceptualmente y lingüísticamente denominamos acento, ¿ya? Todos los acentos que nosotros escuchamos, esa percepción de acento, de una prominencia en una estructura por sobre las demás, ¿ya? Tiene que ver con una mayor energía física, efectivamente. ¿Ya? Hay una mayor carga de intensidad, probablemente a veces de duración, hay una mayor frecuencia ahí, entonces, pero principalmente mucha intensidad, y eso genera entonces que nosotros percibamos que es más potente allí, ¿ya? Y a eso nosotros le llamamos lingüísticamente acento. ¿Ya? Acento es un concepto, por lo tanto, fonológico, lo mismo que tono, lo mismo que entonación. ¿Ya? Son conceptos totalmente fonológicos. Dicho esto, ¿verdad? Pasemos a mirar estos ejemplos. Están jugando, por ejemplo, una vez más el verbo tar. Estoy bajoneada, ¿ya? Entonces, tan jugando. Se fijan que es una sola estructura. A ver, esto está transcrito así, pero si lo dijéramos versión chat, por ejemplo, nosotros diríamos que eso se puede escribir todo junto, ¿ya? Como si fuera una sola palabra, tan jugando, ¿ya? En el fondo suena todo junto, se dice todo junto porque efectivamente se reestructura como una sola unidad con un núcleo, con un solo acento, ¿ya? Lo que es interesante es que esta gramática oral, ¿verdad? Estas reestructuraciones que ocurren en la gramática oral no van a tener, por lo tanto, necesariamente un correlato léxico, ¿ya? Que nosotros, léxico a nivel como morfológico, o sea, de su forma léxica, ¿ya? Porque las formas léxicas que nosotros solemos identificar es están, por un lado, y jugando, por otro, ¿ya? Lo que aquí ocurren son verdaderas palabras fónicas o nuevas palabras fónicas que se van reestructurando producto de elisiones, ¿ya? Y todo esto es producto de estos fenómenos que se generan en el habla continua, ¿ya? Asimismo estoy bajoneada, manos atadas, ahí está la versión completa de atá, ¿ya? Manos atadas. Como estar es como estáis, ¿no es cierto? Es un saludo típico chileno, hola, ¿cómo estáis? Ahí como estar, y así, ¿ya? Si ustedes se ponen a pensar, seguramente se le ocurrirán más ejemplos y lo que es más interesante, que cuando estén frente a audios, ¿no es cierto?, de ejemplos de la clase que les colocamos nosotros, van a empezar a identificar estos elementos y es lo que les vamos a pedir que hagan también, que puedan identificar cómo y decir qué pasó aquí,
qué pasa con esta elisión, hay reestructuración o no la hay, podemos o no, ¿verdad? Decir y asumir que esto es un todo, una sola palabra fónica dentro de esta habla continua, ¿ya? Esa es como la intención. Tenemos acá términos como sinéresis y sinalefa, son conceptos que están asociados, son conceptos que son progresivos también, ¿ya? Primero se da el fenómeno que nosotros miramos, observamos dentro de la palabra o en los límites de la palabra, al interior de una palabra, lo llamamos sinéresis, y cuando esto se genera entre palabras, lo llamamos sinalefa, pero lo que ocurre es lo mismo a nivel fonético, ya es una simplificación, en la sinéresis vemos una simplificación segmental, ya que ocurre en una secuencia vocálica distribuida en dos sílabas diferentes, como una secuencia hiato clásico, la que pasa a formar una sola sílaba, ya la mayoría de las veces por diptongación del mismo hiato, ya. Entonces, costear, que sería marcar el hiato, costear, que sería ya generar una sinéresis, y ya la diptongación de la sinéresis es costear, ¿ya? También seguro se le ocurren otros ejemplos o podrán encontrar ejemplos como estos, tal vez en los audios o al escuchar habla real, ya en la micro, en el metro, en la calle, con los amigos, en todos lados están de verdad estos elementos del habla continua, son propios nuestros. Ejemplos propios del habla chilena en contexto rural, empleado, ya espontánea. Eso fue lo que nosotros, uno de los ejemplos encontrados, pero también, por ejemplo, empleado, yo no lo he visto en otros corpus, pero espontánea sí, espontáneo, ya, ese es como bien, bien común también para las hablas urbanas y creo que es general, ya. Y acá entramos en lo interesante y muy entretenido por lo demás, según yo, porque, y otros colegas como la Carolina, que les fascina el habla continua también, la sinalefa, ¿ya? La sinalefa ocurre en el habla continua cuando un grupo fónico termina con coda abierta y el que sigue comienza con una vocal. ¿Qué quiere decir esto? En ambos casos tenemos vocal-vocal, ¿ya? Es una secuencia vocal-vocal. Lo que pasa es que acá, en sinéresis, la secuencia vocal-vocal está al interior de un grupo fónico o de una palabra fónica, y acá vocal-vocal está entre palabras, ¿ya? Porque una termina con con coda abierta y la otra comienza con vocal. Entonces, en algunos casos, por naturaleza, naturalmente, como acá, tenemos vocal-vocal, ¿ya? E y A se unen, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Ya? O acá, O y A, 8 años, 8 años, ¿ya? Y otras veces esto se da producto de una elisión, o sea, no siempre, ¿ya? Ocurre que está ahí la construcción, y otras veces sí. Acá hay una reducción de elisión, ¿ya? Producto de la sinalefa. Por ejemplo, me había, y ellos dicen mía, ¿ya? Por ejemplo, me había ido, mía ido, mía ido, ¿ya? Esa es una de las estructuras más particulares que yo encontré en los corpus de habla rural. Mía ido, es muy común. No lo he visto en corpus de habla urbana, pero podría estar, ¿ya? Yo no lo sé, no lo he mapeado. Pude ir, entonces acá hacemos una elisión vocálica y termina diciendo pudir, ¿ya? Pudir, o sea, se contraen las estructuras, se amalgaman y algún término va a salir. Entonces son sinalefas causadas por elisiones, ¿ya? Se produce una elisión para que se pueda generar la reestructuración del término y generar esta construcción, ya que está amalgamada y que va a generar una sola palabra fónica. Lo que hicimos, lo que hicimos. ¿Ya? Lo que hicimos, lo que hicimos.
¿ya? Eso fue lo que hicimos, ¿ya? Eso yo lo he escuchado más en hablas urbanas, fíjense. No documentado en corpus, pero así al oído yo me atrevería a decir que ocurre bastante. No sé qué piensan ustedes, ahí me podrán contar a mí después o a la profesora Carolina eh, después que miren esta presentación, ¿ya? Eh, Tenemos también Sinalefa por dictongación de lisión, ¿ya? Pa' irme, pa' ubicarme, ¿ya? Acá tenemos el pa' irme, como para irme, ¿no es cierto? La elisión de la R genera varias, en el fondo, sinalefas, el pa, yo ya les decía, pa' irme, pa' venir, pa' acá, pa' allá, pa' ti, pa' mí, ¿ya? Todo, como un set de elementos o de palabras fónicas con resiladificación producto de esa sílabara que sale, ¿ya? Bueno, acá ya tenemos, ¿verdad?, una actividad. eh, yo no sé si la Carola la va a hacer así tal cual, pero nosotros le hemos entregado algunos enunciados, ¿no es cierto?, para hacer transcripción. Entonces la idea es que ustedes ahora puedan monitorear y puedan identificar algunos de los ejemplos, ¿verdad?, de los elementos de habla continua que yo les he explicado en esta presentación, ¿ya? Bien, yo quedo hasta acá, les agradezco la atención, le agradezco a Carolina haberme invitado a generar esta cápsula. Lamentablemente yo no pude ir como a la sala a hacerla, ¿verdad? Sobre todo para el grupo de la otra sección, pero estoy muy feliz de que puedan escuchar una explicación y una clase, ¿no es cierto?, general, también desde mi punto de vista, compartido igual con Carolina, y esperamos que quede muy entusiasmado para lo que queda del curso, que ya es poquito, pero que se pone intenso porque viene la parte entretenida de identificar efectivamente y poder entender cada vez mejor cómo funciona el habla continua, que es el habla natural, en tiempo real, ¿no es cierto?, en el tiempo del coloquio, de la interacción cotidiana. Así que los dejo y que estén muy bien. Saludos.